La educación ayuda a la persona a aprender a hacer lo que es capaz de hacer. Hesíodo. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jonathan López y soy el actual local del Comité SCOMI en Asosen Cunori. Aprovecho a agradecer también a la ponente del día de hoy, quien aceptó nuestra invitación. Bienvenida, María de los Ángeles Ramos Yus. Es muy grato para nosotros poder tenerte hoy como ponente de este interesante tema que a más de alguno le parece un reto al momento de llegar a un hospital. También sabemos de que muchos estudiantes están interesados y es aquí reflejado con su presencia. Asimismo, agradezco a todos los asistentes que aceptaron la invitación de acompañarnos y aprender todos juntos en esta tarde. Tenemos amigos y compañeros desde las diferentes universidades de la República y también tenemos de otros países, como por ejemplo, tenemos a USACUM, tenemos a CUNOROC, a CUNSAP, obviamente a CUNORI, que somos la mayoría, donde pertenece nuestro comité. También tenemos de la URL, de la UMG, de la UNAP, de la VM, que es Hermosillo, desde México también nos acompañan. Y pues para recordarles de que Asosen Cunori siempre tendrá las puertas abiertas para todos ustedes. Y si quieren ser miembros de esta asociación, no duden en contactarnos. Aparecemos en las redes sociales como Asosen Cunori en Facebook y también en Instagram. Así que sin más preámbulo, doy el uso de la palabra a mi compañera Astrid Ayala. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes a todos nuestros participantes. Reiteramos nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros y entonces iniciamos. Les quiero presentar el nombre de nuestra conferencia de hoy, que es cómo presentar a mi paciente en un pase de visita, tips para el primer día en el hospital. Les recordamos estar pendientes del chat de Zoom, ya que se estará pasando la palabra clave y el link de asistencia. Tenemos el gusto de presentar a nuestra ponente María de los Ángeles Ramos Yus, quien es estudiante de quinto año de la carrera médico y cirujano del Centro Universitario Oriente Cunori. A los participantes les pedimos mantener el micrófono apagado durante la conferencia y las dudas las pueden realizar a través del chat de Zoom. Bienvenida, doctora Maelos, es un gusto tenerla con nosotros esta tarde y le cedo el tiempo y el espacio para su presentación. Muchas gracias a Asosen Cunori por la invitación y pues para mí es un gusto compartir un poco de la experiencia en el hospital, que como primer día pues es chocante para todos, ¿verdad? Pero espero que con lo poco que yo pueda aportar o lo mucho, pues les ayude a que la experiencia del primer día pues no sea tan impactante, sino que sea un proceso un poquito más ligero. Entonces, no sé si ya puedo empezar a compartir la pantalla. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bien. Bueno, compañeros, mi nombre es María de los Ángeles Ramos Yus. Soy estudiante de la carrera de médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala en su extensión del Centro Universitario de Oriente. Actualmente estoy en mi quinto año de carrera y mis prácticas hospitalarias pues las estoy realizando en el Hospital Nacional de Chiquimula. Es para mí un agrado dar la ponencia de cómo debo de presentar a mi paciente y los tips para el primer día en el hospital. Entonces, para iniciar, creo que se trabó la pantalla, permítanme. Para iniciar con un meme, ¿verdad? Cuando es tu primer día en un hospital público y de repente, ¿cómo así que me tocan 15 pacientes? Porque hay pacientes en el suelo tirados, no hay material, no hay guantes, no hay medicamentos, enfermería me odia. Estas son impresiones totalmente normales y más cuando estamos en un hospital público que hay muchas carencias.
y que poco a poco pues estas dificultades las vamos a ir resolviendo en el camino. Es normal y hay que tratar de llevar el proceso pues tranquilos. Para iniciar voy a darles unos tips generales antes del pase de visita, porque el pase de visita es un proceso que se debe de llevar pues por lo menos un día antes para poder hacerlo bien. En cualquier especialidad, sea medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología, cualquiera, pues un día antes lo ideal es ir y llegar a conocer a tus pacientes por lo menos una noche antes y realizar lo que coloquialmente nosotros como estudiantes de medicina le llamamos chivos. Y realizarlos, actualizarlos con laboratorios, medicamentos y soluciones. Esto se lo voy a ir explicando ahorita en el proceso de cómo se debe realizar. Todos los días debemos de llegar temprano, por lo menos una hora antes de la indicada. Generalmente nos dicen la hora de entrada es a las 7 de la mañana, pero dependiendo del servicio en el que estemos y la demanda de pacientes, pues no vamos a llegar a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana inicia el pase de visita. Entonces debemos prepararnos, ir a ver por lo menos 6 de la mañana, o dependiendo del servicio intensivo, 5 de la mañana, ver qué cambios hubieron, si entraron nuevos pacientes y realizar todo el famoso chivo. Debemos revisar diariamente las papeletas para ver si hubo cambios en los turnos e ir anotándolos. Como les dije un día antes, pues vamos a conocer a los pacientes, pero el paciente que vimos anoche no es el mismo que está hoy en la mañana. Puede ser que el paciente de repente en la madrugada se desaturó, le tuvieron que colocar oxígeno o cualquier otra complicación que hubo durante el turno, pues debemos anotarlo y decírselo al doctor en la mañana que presentamos. Importantísimo examinar a los pacientes a diario y no olvidar tomar signos vitales. No se trata solo de ir y revisar la papeleta y ya estuvo, sino que debemos ir y revisar siempre al paciente. Como les digo, el paciente cambia de un momento a otro. El paciente de ayer no es el paciente de hoy. Y los pacientes, esto es un tip extra también, que si tienen algún laboratorio por fuera o va a ser llevado a un hospital de tercer nivel, porque al menos acá en Guatemala, pues nuestros hospitales públicos pues carecen de muchos insumos, algunos laboratorios no se pueden hacer, examen de imagen, entonces lo llevan, regresan con los laboratorios en la mañana, tal vez el paciente que vimos ayer y de repente en la mañana no está, y cuando nos dicen, sí, es que fue llevado a realizarse una endoscopía a la capital, por ejemplo. Entonces, siempre llevar anotado esos pequeños datos que hacen la diferencia. Es normal tener miedo, pero la cosa es, pues, enfrentarlo. No tener miedo a preguntar. Somos, pues, estudiantes nuevos en el hospital, no sabemos dónde está el laboratorio, no sabemos el orden de la papeleta, y pues la primera vez que nos vemos una papeleta no le sabemos ni el derecho ni el revés porque está ordenado de abajo para arriba, que cómo es. Entonces, pues preguntar, mejor aclarar nuestras dudas, y un tip que yo les doy es averiguar quiénes van a ser los futuros internos, que son personas pues que ya tienen más experiencia, llevan pues por lo menos 2 años previos de práctica hospitalaria y ya saben el manejo del hospital y de los pacientes. Ellos les pueden ayudar sobre tanto como para guiarlos en instalaciones, como para decirles cómo se puede presentar o qué les pueden preguntar a la hora de un pase de visita, porque si el mayor miedo del pase de visita es todas las preguntas que nos van a atacar los doctores, y pues los internos les pueden decir conforme a su experiencia qué es lo que les pueden preguntar. Igualmente, contactarse con los antiguos dueños de los pacientes, quienes pueden brindarnos información. Digamos, pueden ser pacientes que ya llevan días previos hospitalizados y pues ya tienen un estudiante de medicina a cargo, y nosotros como nuevos pues vamos a tomar a ese paciente
y podemos averiguar quién tenía ese paciente a cargo y nos puede dar información y el plan que tienen con el paciente. Digamos, fíjate que este paciente lo estamos estudiando ahorita en el hospital, pero le estamos completando la papelería para enviarlo a una ERC, por ejemplo, que es la especialidad de renal aquí en Guatemala, o lo vamos a enviar a algún hospital de tercer nivel, etcétera. Importante, muy, muy importante, es de que todos los pacientes deben de tener dueño. O sea, ¿qué se refiere a tener dueños? Que todos los pacientes deben de tener asignado un estudiante de medicina. Porque, como les digo, el paciente que teníamos ayer, que fuimos a averiguarlo, pues falleció en la madrugada, ¿verdad? Entonces nos quedamos sin paciente en la mañana y cuando vimos nos ingresaron otros 3. Entonces, siempre revisar el conteo de papeletas con el conteo de pacientes y ver qué pacientes son los nuevos, porque al momento del pase de visita, si algún paciente no tiene asignado un estudiante de medicina y no hay quien lo presente, y todos, cuando el doctor dice, bueno, que me presente quién es el estudiante a cargo, y todos se quedan viendo la cara, pues fijo va a ser regaño, va a ser castigo o algo. Entonces, para evitarse eso, siempre se debe ver que todos los pacientes tengan asignado un estudiante. Y bueno, ahora sí, pasemos al glorioso pase de visita, que es el lugar mejor de aprendizaje, aunque a veces te saque las lágrimas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a vivir en carne propia. Vamos a estar viendo pues lo de los libros, pues es diferente porque nosotros solo estamos leyendo, pero es muy diferente allá tener el paciente en vivo. Es un paciente que se está infartado y le están colocando tales medicamentos. Miren qué calidad, cómo se le elevó en el electrocardiograma, todo eso. O sea, la evolución clínica y todos los medicamentos es muy bonito verlo. Y recordemos que muchas veces pues lo que nos dicen los libros no es lo que vemos en la vida real, y pues con eso vamos enriqueciendo nuestros conocimientos. Y pues sí, a veces nos van a sacar las lágrimas porque nos van a preguntar muchas cosas que a veces no sabemos, pero lo importante es, si no lo sé, pues lo voy a investigar, y mañana, aunque el doctor se le haya olvidado preguntarme, pues le digo, doctor, mire, lo que me preguntó el día de ayer, pues yo averigüé esto y esto, ¿verdad? Y así el doctor va a decir, este estudiante pues sí tiene interés en el paciente, y vamos aprendiendo cada vez más. Y bueno, llegó el pase de visita, llegó el doctor, no tenemos un paciente ahí que a la mera hora ya vimos que no tiene un estudiante a cargo, y ya el doctor está diciendo de quién es el paciente, o si no los castigo a todos, y ahí está en el momento en que decimos, hola Diosito, soy yo de nuevo. Importante a la hora de presentar al paciente es tener el orden de la historia clínica. Siempre, siempre, siempre. Yo les recomiendo que se vayan a dar una checadita a su libro de semiología y que repasen. Yo sé que como estudiantes nuevos, pues no tenemos la habilidad o la memoria para tener todo así como que detallado qué tengo que hacer, pero sí es vital, de acuerdo, conforme a la práctica, pues esto se nos va haciendo cada vez más fácil. Siempre es de llevar el orden de la historia clínica, datos generales, motivo de consulta, historia de la enfermedad, revisión por sistemas, antecedentes, factores de riesgo, perfil social, examen físico, o sea, todo. Pero como esta es una charla de cómo presentarlo y con unos tips por ahí, pues yo les voy a enseñar más que todo a cómo llevar el famoso archivo. Vale la pena recargar que el chivo es una herramienta personal, no es parte del expediente clínico, sino que es una herramienta propia de nosotros. Entonces es como un resumen o una síntesis de todo el historial médico del paciente, pero dependiendo, digamos, la patología del paciente o qué tan delicado sea el doctor o qué es lo que a él le gusta que le digan, pues podemos ir ampliando ese archivo que tal vez no tiene datos que tal vez parezcan irrelevantes, pero que al doctor sí le interesa saber, o dependiendo de la patología, podemos ir diciéndolo. Pero para eso pues les voy a enseñar un formato, y vamos a iniciar con medicina interna y pediatría, que son especialidades pues similares para iniciar, y conforme a eso vamos a ir desarrollando todas las especialidades.
Primero, importante, pues, datos generales y los datos del ingreso. Acá tengo yo un formato de el famoso archivo que nosotros utilizamos para presentar, y si se dan cuenta, pues sí tenemos algunos datos de la historia clínica, pero no los tenemos todos. No tenemos el perfil social, ni los factores de riesgo, ni todas esas cosas. Eso no significa que no la debemos de saber. Como les digo, esto es una herramienta que nos va a ayudar, pero siempre debemos apoyarnos en la historia clínica. Importante primero decir el nombre del paciente, la edad, la fecha de ingreso y la hora. Algo que vale la pena recargar es que en el hospital se utiliza el horario de 24 horas. Entonces, si el paciente dice ingresó a las 3 horas, fue pues a las 3 de la mañana. Se ingresó a las 3 de la tarde, decimos a las 15 horas. O ingresó a las 22 horas, a las 17 horas, etcétera, porque el reloj así se lleva. Igual en los expedientes clínicos y en las evoluciones, siempre se le coloca el horario de 24 horas. Después de eso, bueno, el paciente, su motivo de consulta, la historia de la enfermedad, todos los antecedentes. Importante aquí es saber cómo entrevistar al paciente. A veces el paciente, pues nosotros le decimos, ¿y qué antecedentes tiene? El paciente, pues no, muchas veces no va a comprender. Recordemos que estamos en un hospital, pues público, muchas personas son analfabetas o no tienen un nivel escolar o adecuado para que nos puedan entender nuestras palabras, y nosotros debemos adaptarnos a ellos. Entonces le podemos decir, mire, disculpe, diga, usted padece de alguna enfermedad, o si toma algún medicamento, porque si nosotros decimos padece de alguna enfermedad, puede decir no. Yo he sido sano toda la vida y hasta en este momento que a mí me cayó esto y que no sé qué, y va a comenzar a hablar el paciente. Entonces nosotros debemos ir guiándolo. Y a veces dicen, soy completamente sano, pero si le preguntan, ¿pero toma algún medicamento? Ay, sí, fíjese que yo tomo el enalapril diario. Entonces no debemos regañar al paciente, porque al final de cuentas no es culpa de ellos, sino que nosotros debemos ir adaptando ese interrogatorio e ir relacionando con las patologías que puede ir deteniendo el paciente. O a veces solo se sabe el nombre del medicamento del comercial. Entonces, le decimos, afortunadamente, pues la mayoría contamos con teléfonos inteligentes, entonces buscamos qué es tal cosa, porque, o sea, yo entiendo que no estamos relacionados con tantas marcas comerciales, y pues ahí nos sale y enseñamos la foto al pacientito, este es el medicamento que usted toma, y él dice que sí. ¿Cada cuánto se lo toma? Se lo toma 2 veces al día, 1 vez al día, y conforme a eso vamos armando el historial. Otra cosa que puede pasar es que el paciente no sabe sus enfermedades, no sabe los nombres de los medicamentos, pero carga el montón de cajitas. Entonces le preguntamos, ¿usted no tiene las cajitas de los medicamentos que toma? Y él les dice que sí, ahí los cargo. Entonces le dice exactamente, absolutamente todos los medicamentos que usted toma. Y les enseñan el reguero de cajitas, y ustedes van relacionando, toma metformina, pues que tal vez es diabético. Entonces ahí vamos colocando, y le vamos preguntando, ¿desde hace cuánto toma el medicamento de esta cajita? Desde hace 5 años. Bueno. Y ahí vamos armando nuestro historial. En la emergencia, pues presentamos los signos vitales de la emergencia y qué medicamentos se le administraron. Y pues en pediatría es muy importante el peso y la talla del paciente. No siempre, al menos en medicina interna, pues vamos a decir a la hora de presentar el peso del paciente. Peso no significa que no lo debamos de tener anotado, porque sí, en algunos pacientes pues los medicamentos se ajustan conforme al peso, o se les toma peso diario, y pues por lo mismo debemos tenerlo anotado. Pero en pediatría es de vital importancia eso, porque todos los medicamentos, soluciones, cualquier cosa que le dejen, va en base al peso, algunas veces talla, se le saca superficie corporal y la edad del paciente. Y algo que tengo acá que dice TFG, que es tasa de filtrado glomerular. Esto es importante porque conforme a eso, dependiendo la función renal del paciente, se le van adjuntando, se le van
pues calculando la dosis de los medicamentos, pero eso ya ahorita en un momento les voy a enseñar cómo presentarlo, ¿de acuerdo? Acá les coloqué cómo se debe presentar, todo en orden y los numeritos, pero ya voy a explicarles con un ejemplo para que me entiendan de una mejor manera. Posteriormente ya dijimos el examen físico de ingreso. Pues mire, doctor, pensaron en tal patología, por lo tanto le decidieron realizar los siguientes laboratorios. Acá como dato extra, en el lado izquierdo, aquí, ven unas arañitas. Estas arañitas pues las tienen más que todo en las papeletas en las evoluciones para hacer un resumen de todos los laboratorios. Generalmente estos a la hora de presentar pues no nos sirven mucho, porque si se dan cuenta aquí en la hematología dice leucocitos. Entonces nosotros aquí a la hora de colocar en el expediente solo hay números. Esto es para que ustedes se guíen qué significa cada número. Pero acá en leucocitos no tenemos a expensas de que nos está, digamos, tiene leucocitosis, pero no sabemos si a expensas de neutros o linfocitos y todas esas cosas. Igual con hemoglobina tenemos, digamos, el paciente sí está anémico, pero no sabemos qué tipo de anemia es, y más que todo si es un paciente que estamos pensando en una enfermedad oncológica, pues importa mucho el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, y esas son cosas que están anotadas pues aquí en este lado, que son el chivo. Este es el formato del chivo. Acá pues se coloca la fecha y a veces el horario del que le sacaron los laboratorios. Se colocan los leucocitos, la fórmula diferencial, que ya pues creo que mañana les van a dar más que todo cómo se deben interpretar los laboratorios. Nosotros colocamos todo ahí en síntesis. Hemoglobina, como les digo, si tiene anemia, importante, volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular media, el hematocrito, plaquetas, velocidad de sedimentación, PCR, creatinina, nitrógeno de urea, glucosa y el resto de laboratorios que están acá. Todos los que le saquen es lo que debemos de decir. En la emergencia, igual, si en la emergencia le realizaron algún electrocardiograma, el paciente ya tenía una tomografía, una resonancia magnética, un ultrasonido, podemos decirlo de una vez. Ya que decimos eso, decimos los medicamentos. Pues fíjese, doctor, decimos el examen físico, laboratorios. Entonces confirmamos el diagnóstico y pues decidieron darle tales medicamentos del ingreso. Y colocamos, en el ingreso, le administraron tal y tal medicamento, y al momento de ingresarlo, le dejaron como diagnósticos tales, y ahorita de mantenimiento, o sea, de dosis diaria, tiene estos y estos. Acá decimos el FI significa fecha de inicio, los días que lleva con el medicamento y la fecha de omisión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener especial cuidado con pacientes que tienen antibiótico. No olvidar decir, más que todo en pacientes ya conocidos, cuántos días efectivos de tratamiento lleva y revisar que los medicamentos se los estén administrando al paciente. Porque, digamos, con el antibiótico, a veces al doctor se le puede pasar, preguntarnos cuántos días efectivos lleva, si tiene algún proceso infeccioso, y el paciente quizás ya lleva unos 20 días ahí con el antibiótico, ya con una gran resistencia bacteriana, el paciente inició con diarrea, no sabemos por qué, y cuando vemos 20 días de antibiótico, ay no. O ya tenemos un cultivo que está positivo, tal vez ya está resistente al antibiótico que le estamos dando y le administraron otro y se le olvidó omitir el antibiótico previo, y tenemos una bomba de antibióticos ahí que al paciente al final, en vez de ayudarle, le están haciendo daño. Y con los medicamentos que debemos de tener cuidado, pues insulina, antihipertensivos, anticonvulsivos, todo eso, porque de repente va a la enfermería, doctor, fíjese que el paciente tiene hiperglicemia, tiene 300 de glucosa, y ustedes ahí con su chivo se apoyan, pero el paciente tiene esquema de insulina, ¿por qué no le administra la dosis que le toca? O en la mañana que vemos, el paciente está hipertenso, pero todavía no le toca la dosis de su antihipertensivo, ¿será que se la pueden adelantar? Y de ahí le tomamos la presión y ya es más fácil presentarlo. Y con pediatría, pues con ellos es un poco diferente,
porque no tenemos dosis estándar como en medicina interna, que pues para medicina interna pues la dosis casi siempre es la misma. En cambio en pediatría, como les mencioné, todo se va ajustando al peso del paciente. Entonces a los pediatras les interesa más a cuánto está calculado el medicamento que cuántos miligramos le están pasando. O sea, sí podemos colocarlo, pero le decimos, mire doctor, tiene tal medicamento calculado a 100 y le están pasando que 680 miligramos cada 24 horas, por ejemplo. Entonces siempre, siempre importantísimo colocar a cuánto está calculado. Igual las soluciones, las infusiones en pediatría, para ellos es muy especial porque dependiendo, o sea, cuántos años o días o meses tenga el paciente, es la cantidad de líquidos que le pasan en 24 horas o si necesita o no electrolitos. Entonces, mira doctor, tiene las soluciones están calculadas a 70 y tiene reposición de sodio y de potasio calculado a 3 y a 2. Todo eso se debe ir anotando. Igual, si los pacientes tienen reposición de electrolitos o tienen infusiones de insulina, pues tener bastante cuidados con ellos porque con ellos generalmente tienen laboratorios control o tienen glucometrías con horario y pues siempre ir revisando todo eso en hojas de enfermería, en hojas de signos vitales porque ellos lo van anotando. Entonces de repente el paciente, digamos, estaba en una cetoacidosis, tiene infusión de insulina, vamos, revisamos todas las mañanas los glucómetros, cómo han estado durante toda la madrugada que nosotros no estuvimos y miramos, a las 3 de la mañana tuvo una glucometría en 45, ¿va? Y no lo reportaron. Entonces todo eso debemos ir diciéndole al doctor porque fácilmente el paciente se nos puede complicar y en base a lo que nosotros decimos, pues el doctor toma conducta. Por eso es tan importante saber presentar al paciente, tener todos los datos anotados, porque digamos ya tiene hipoglucemias, pues le deben pues recalcular la dosis o le colocan una infusión de dextrosa. O sea, se toman conductas en base a lo que nosotros decimos. O sea, nuestro trabajo es bastante importante porque la salud de los pacientes está en nuestras manos. Y bueno, después de decir todo eso, decimos, bueno doctor, el examen físico de hoy estuvo así, así, así. Digamos, tal vez como estudiantes nuevos que vamos a ingresar como por primera vez al hospital, al doctor le interesa demasiado, demasiado el examen físico. Como les digo, esto es un formato que yo utilizo, es en orden cronológico, desde la emergencia hasta el día de hoy, pero algunos doctores, como son nuevos, les dicen, no me presentes laboratorios ahorita. Yo quiero saber cómo está el paciente, decime el examen físico ahorita. Entonces, por eso nosotros debemos estar preparados y ser flexibles, ser capaces de adaptarnos a la personalidad o a las exigencias de cada doctor. Y importante, porque debemos examinar todos los días al paciente y no guiarnos solo en las evoluciones previas o en lo que dice en el examen físico de la emergencia. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, por la misma emergencia, al paciente a veces en la hoja de ingreso le colocan todo normal y lo ingresan, pues. Y entonces a la hora de nosotros ir a examinarlo en la mañana ya vemos, sí, tiene una arritmia, tiene un soplo, tiene hepatomegalia, tiene esplenomegalia, yo le toco una masa. Y yo sé que como estudiantes nuevos, pues no sabemos específicamente cómo decir qué es lo que tiene el paciente, pero en nuestras palabras y como podamos debemos de decirlo. Tal vez no vamos a saber si el paciente tiene un soplo o lo sistólico, mesosistólico y todo eso no vamos a saberlo, pero sí podemos diferenciar un corazón normal de uno anormal. Entonces, como primera vez le podemos decir, mire doctor, fíjese que yo le escucho algo como raro en el corazón, o yo le escucho un soplo, ¿será que me puede ayudar para saber qué es? Y el doctor te dice, sí, es un soplo mesosistólico en el foco aórtico, por ejemplo. Entonces, sí, ahí uno ya va con más dedicación y examina al paciente y a uno se le van quedando todas esas cosas nuevas que nos van ayudando. Igual, todos los días ir revisando porque, como les digo, cada paciente es diferente. Tocar al paciente porque puede tener adenopatías y eso es de importancia para el doctor. El primer día, como les digo, probablemente el doctor les va a pedir que digan todo el examen físico
y como semiología lo dice, todo debe de ser cefalocaudal. Y deben decir absolutamente todo. Y el primer día incluso les van a poner probablemente a decir incluso las cosas normales. Entonces, para ver si en realidad ustedes saben algo, ¿verdad? Entonces podemos ir diciendo, doctor, normocéfalo, ojos simétricos, pupilas isocóricas y fotorreactivas y cosas así. Y ya posteriormente, pues los días siguientes, conforme van agarrando la práctica, el doctor te va a decir, no, solo decime lo anormal que encontraste. Entonces, probablemente hoy las pupilas estaban isocóricas y mañana pues ya están anisocóricas y ya no están fotorreactivas. ¿Qué está pasando? Entonces, todo eso debemos ir diciéndole al doctor. Importante también esto, después del pase, ir anotando los pendientes de cada paciente, laboratorios control, cambios de medicamentos y curvas. En cada paciente tenemos nuestro chinito, ¿va? Y tenemos un apartado que dice pendientes. Si le dejaron en el pase de visita, pues laboratorios para mañana, colocamos, tiene pendientes laboratorios mañana, así cuando llegamos mañana temprano, vemos nuestros archivos, revisamos, tiene un laboratorio pendiente. Voy al laboratorio, reviso en la computadora que ya esté el laboratorio y si no está, vamos, preguntamos a enfermería qué pasó, le preguntamos al paciente si le tomaron una muestra y todo eso, que son parte de que la responsabilidad de nosotros con el paciente. Si se le omitió algún medicamento, si se le cambiaron las dosis de los medicamentos y como les digo, importante las curvas, porque en la mañana a la hora de presentar, pues no le vamos a, tal vez le dejar glucometrías cada hora, no le vamos a decir 17 horas de glucosa en 130, 18 horas glucometría en 140, no, sino que vamos a ir viendo para ver lo anormal y eso lo debemos de reportar. Pero yo sé que fue bastante información por un ratito y quizás no me pudieron captar muy bien cómo es que se debe de hacer. Entonces, les voy a explicar con un ejemplo. Entonces aquí, como les puse los numeritos, les voy a presentar a este paciente. Entonces, a la hora del pase de visita, doctor, en la cama número 3 se encuentra don Juan René López Pérez, de 20 años de edad, quien ingresó el día 22 del presente mes a las 4 horas. Con motivo de consulta de dolor precordial de más o menos 1 hora de evolución. Acá, importante, familiar o paciente, porque muchas veces si el paciente tiene un SB, pues probablemente no nos pueda hablar. Entonces podemos decir familiar de paciente o el paciente refiere que el día 22, o sea hoy, a las 3 de la mañana inicia con dolor precordial de inicio súbito, tipo opresivo, irradiado a brazo izquierdo y región lumbar, intensidad 9 de 10, el cual no mejora en ninguna posición, no refiere toma de medicamentos, refieren darte de manzanilla, pero el dolor no mejora, por lo que decide consultar. Acá importante con historia clínica, pues eso ya más o menos deben de saberlo, que se debe colocar todo lo que el paciente tomó previo a la llegada al hospital. De igual manera les puede decir la marca comercial, entonces nosotros pues vamos, investigamos y preguntamos cada cuánto le dio, cuántas pastillas le dio, o si tuvo de vómitos o diarrea, pues vamos diciendo cuántas veces vomitó y les pedimos que nos digan con valores de referencia. Ellos nos van a decir, ay, vomitó 100 mililitros, no. Entonces, ¿qué tipo de vómito? ¿Fue sangre? ¿Fue contenido alimenticio? Todas esas cosas las debemos de decir. Después de la historia, doctor, el paciente cuenta con los siguientes antecedentes. Es diabético desde hace más de 10 años, tratamiento con vidagliptina 50 miligramos y metformina de 1000 miligramos cada 24 horas. Hipertenso o con hipertensión arterial, desde hace más de 10 años, tratamiento con irbesartán, 150 miligramos cada 24 horas. Importante acá, puse el nombre comercial porque eso fue lo que nos refirió el paciente, pero a lo que el doctor le interesa, como les dije, es el nombre genérico. Antecedentes quirúrgicos, el paciente solo refiere que tiene una apendicectomía a los 20 años, alérgico no refiere. Toxicológicos o factores de riesgo, pues ahí dependiendo del paciente.
Si el paciente es un paciente con EPOC, pues al doctor sí le va a interesar si fuma, cuántas cajetillas de cigarro al día, y ya dependiendo de eso, pues le sacamos el índice tabáquico, pero eso ya son cosas propiamente del servicio. Si te estuvo expuesto a humo de leña, si el paciente es cirrótico, desde cuándo si toma, desde cuándo es alcohólico y todas esas cosas. Posteriormente a eso, bueno, doctor, en la emergencia el paciente presentó una presión arterial de 220/110, frecuencia cardíaca en 158, frecuencia respiratoria en 25 respiraciones por minuto, saturante 85, con temperatura de 36. Al examen físico de la emergencia, aquí sí podemos decir solo los datos importantes. Digamos, el paciente ingresó con un Glasgow 11 de 15, 8 de 15, se presentaba cianótico, cianosis periférica, cianosis central, con disociación tóraco-abdominal, respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, etcétera, ¿va? Por lo que decidieron administrar oxígeno, y acá lo que decidieron administrar oxígeno, podemos dejarlo hasta ahí. Ay, permítanme que se me acabó otra vez la pantalla. Bueno, entonces, doctor, por la clínica del paciente y por el examen físico de la emergencia, pues pensaron que el paciente pues estaba cursando estaba en una crisis hipertensiva, en una emergencia, pensando en un infarto agudo al miocardio, por lo que decidieron hacerle un electrocardiograma. Entonces, yo sé que como nuevos no vamos a saber específicamente cómo interpretarlo, pero posteriormente, mire, doctor, tuvo elevación del punto J con elevación del segmento ST, le realizaron una hematología con leucocitos en 20.2 a expensas de granulocitos con 89.13, con una hemoglobina en 13, si el paciente, digamos, tiene anemia 8, con una anemia normocítica normocrómica, por ejemplo, plaquetas en 39, y digamos el paciente está trombocito, tiene las plaquetas bajas, no vamos a decir solo el número de plaquetas, y fíjese, doctor, que el paciente tuvo una trombocitopenia con plaquetas en 90, por ejemplo. Para no perder la costumbre, aquí puse velocidad de sedimentación no hay, le realizaron PCR no hay, y aquí está lo que les dije de las pruebas renales. Siempre que presentamos pruebas renales, podemos decir de una vez la tasa de filtrado glomerular. Entonces el paciente presentó en la emergencia en los laboratorios una creatinina de 1.1 con un BUN en 14.3, y aquí regresamos con una tasa de filtrado glomerular de 73. Le realizaron tiempos de coagulación, TP en 23.3, TPT en 35.5, INR en 2.03, fibrinógeno no hay. Le realizaron dímero D, le realizaron gases arteriales. Si tiene gases, pues importante decir pH, PCO2, bicarbonato y electrolitos, demasiado importante, y decirle el paciente estaba con una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, todo eso, pero conforme va pasando el tiempo, eso vamos a ir aprendiendo a interpretarlo. No debemos afanarnos por estas cosas, al menos ahorita en este momento, pero sí conforme vayamos adquiriendo práctica, así debemos presentarlo. Le realizaron enzimas cardíacas a tales horas y presentó estas alteraciones. Las siguientes enzimas cardíacas control las tiene así, y todo eso lo vamos presentando. Le realizaron electrolitos, doctor, con un sodio en 123, potasio en 5.1, cloro en 93 y calcio en 7.23. En la emergencia le administraron labetalol, 20 miligramos, una dosis STAT, clopidogrel, ya lo comenzaron a impregnar, pues estaba infartándose el paciente con clopidogrel, 300 miligramos, dosis STAT en la emergencia, y lo ingresaron con 75 miligramos cada 24 horas. Le dieron ácido acetil salicílico, 300 miligramos, dosis STAT en la emergencia, y de mantenimiento le dejaron 100 miligramos cada 24 horas. Le dieron atorvastatinas 80 miligramos como dosis STAT y lo ingresaron con 40 miligramos cada 24 horas. Le colocaron bemiparina, 2.500 unidades
STAT y le dejaron de mantenimiento y la misma dosis cada 24 horas. Y pues como antihipertensivo le dejaron enalapril 20 miligramos cada 12 horas. Actualmente el paciente está con solución Harman a 125 cc hora día. Si tiene nebulizaciones, se las colocamos y le decimos al doctor. Igual las infusiones, todo como se los había mencionado. Y aquí pues sí hay diferencia, como les vuelvo a repetir con los pacientes pediátricos, es que a los doctores no les interesa, digamos, cuántos miligramos tiene de dosis en la emergencia, sino que a cuánto se lo calcularon. Entonces, fíjese, doctor, que le dieron tal medicamento, se lo administraron a 100, y se lo calcularon a 100 y le dieron tantas dosis STAT, y le cambiaron la dosis de cálculo para el mantenimiento, y ahorita está así cada 24, cada 12 horas, etcétera. Y soluciones e infusiones podemos ir nosotros, eso ya es personal, y en lo particular, pues yo sí recomiendo hacerlo, es ir a acercarnos a todas las bombas de infusión de los pacientes, porque muchas veces nosotros solo vemos que tienen el montón ahí de Venosets colgados y no sabemos ni qué le está pasando por cada lado. Entonces, aparte de tenerlo apuntado en nuestro archivo, qué soluciones o qué reposiciones tiene, vamos a las bombas y vemos, aquí le está pasando la insulina, aquí tiene una solución simple. Y entonces cuando el doctor va y dice, pero ¿y en esta bomba qué tendrá? Dice, porque el doctor siempre se acerca a la bomba de infusión. Entonces nosotros nos adelantamos y le decimos, mire doctor, ahí tiene la infusión de insulina, y en la otra tiene la dextrosa, o en el otro tiene la solución simple, o ahí se le está reponiendo potasio. Entonces, esos son pequeños tips que hacen la gran diferencia y que a los doctores les agrada porque ven nuestro compromiso con el paciente. Después de eso, pues ya decimos el examen físico de hoy. Mire, doctor, después de que dieron ya todo en orden cronológico, como dije, datos generales, todo lo de la emergencia, los laboratorios de la emergencia, los medicamentos de la emergencia. Y fíjese, doctor, que el día de hoy yo lo encontré así. Y decimos todo lo anormal que encontramos, y lo importante que les dije, reportar todo lo anormal que encontremos, no importando si nosotros tenemos dudas o porque no está en la papeleta, quizá yo me estoy confundiendo, ¿verdad? Entonces mejor pasar un ratito así como que de pena, un ratito, y decirle, doctor, fíjese que ahora escucho algo raro, y el doctor al final diga, no, él está normal, pero a dejarlo pasar por desapercibido, y tal vez el doctor no lo evaluó y pues el paciente puede estar teniendo incluso otras enfermedades, y que por nosotros no hablar, pues no se le tomó importancia a eso. Entonces debemos de tener bastante compromiso con cada paciente. Y entonces, en resumen, ¿cómo debemos de presentar un paciente nuevo? Pues siempre ir, y aparte, como les dije, de revisar toda la papeleta y anotar todo lo que encontramos en la emergencia, siempre ir a entrevistar al paciente. No se nos debe de pasar desapercibido ir a preguntarle al paciente qué pasó. Realizar la historia clínica completa, apoyarse en el archivo para presentar, datos generales, motivo de consulta, historia de la enfermedad, revisión por sistema si el paciente nos refiere a algo, los antecedentes y el examen físico de ingreso. Aquí les puse como una barrita examen físico de ingreso y el de hoy, porque dependiendo del doctor les van a decir, preséntame de una vez el examen físico de hoy. Pero si no, en orden cronológico nos vamos. Examen físico del ingreso, laboratorios o exámenes de imagen al ingreso, y si le hicieron exámenes posteriores durante el turno, cómo tuvo los controles, medicamentos que se administraron en emergencia, en qué patologías pensaron, y qué medicamentos por lo mismo le dejaron de mantenimiento, y de último pues el examen físico de hoy, para que llevemos un orden. Pero como les digo, esto puede variar dependiendo cada doctor, pero en lo personal a mí así me ha funcionado. En un paciente ya conocido, es decir, el paciente ya lleva 3 días ingresado, entonces el doctor ya conoce al paciente. Probablemente el primer día como nuevos, tal vez nos van a decir, no, preséntame toda la historia clínica. Entonces ahí pues así a decir todo lo que se le ha hecho, ¿va? Pero si el doctor es buena onda y te dice, no, este paciente ya lo conozco, ¿va?
Entonces le dicen, bueno, doctor, este paciente ya es conocido por usted, es fulanito de tal, ya conocido por usted. Fíjese que el día de hoy yo al examen físico le encontré siempre con todos los pacientes ya conocidos, los siguientes signos vitales. Le encontré este examen físico porque, digamos, el paciente que yo les puse de ejemplo, que fue un paciente infartado, ya lleva 3 días ingresado, pero a los 3 días ya comenzó con estertores pulmonares, bilaterales, comenzó con fiebre. Entonces el paciente refiere que comenzó a sentir, tal vez no le tomaron la temperatura, pero se comenzó a sentir caliente. Entonces le decimos, fíjese doctor, que el paciente refirió que tuvo fiebre en la madrugada, y yo comencé a revisarlo y lo escuché y yo le escucho estertores. Entonces probablemente el paciente, aparte del infarto, pues ya se nos infectó dentro del hospital y ya tiene una neumonía y hay que iniciar el antibiótico. Por eso es importante siempre decir el examen físico del día de hoy. Si le dejaron laboratorios control de ayer para hoy, pues mire, doctor, los laboratorios control que le dejó ayer, pues están así. Digamos, si el paciente le dejaron hemocultivos, por ejemplo, o un urocultivo, los cultivos no están de un día para otro, sino que generalmente los entregan a las 48-72 horas. Entonces, por eso es importante anotarlo en el chivo. Tal día se le hizo este cultivo y tengo que ir a reclamarlo dentro de 2 días. Entonces, porque a veces incluso al doctor se le puede pasar que ya tenía el cultivo, nunca se reclamó, el paciente no mejora, sigue con fiebre, y cuando por fin nos acordamos del cultivo, lo vamos a reclamar y tal vez la bacteria que el paciente tiene pues es resistente al antibiótico que le estamos colocando. Entonces es importante decirle, mire doctor, el día de hoy pues ya tenemos el resultado del cultivo, salió resistente a tales medicamentos y sensible a estos. Igualmente, los cambios que hubo durante el turno, como les digo, el paciente que dejamos en la mañana no es el mismo que nos va a amanecer mañana. Puede ser que lo dejamos bien, pero en la noche comenzó a vomitar sangre, le tuvieron que transfundir o le colocaron oxígeno, cualquier cosa. Entonces, mire doctor, fíjese que el paciente ayer comenzó con melena en el turno, entonces lo tuvieron que transfundir y le colocaron tales medicamentos y ahora tiene estos medicamentos nuevos, eso debemos de decirlo. Igualmente, como les dije, siempre reportar curvas de presión arterial, temperatura, saturación y glucometrías anormales durante el turno. O si todo ha estado bien y el doctor te pregunta, ¿y cómo han estado las glucometrías? Fíjese doctor que han estado bastante estables, a tal hora tuvo tanto y así. Vamos reportando dependiendo de lo que el doctor nos vaya preguntando, y gracias a nuestro querido chivo, pues eso nos va a ir ayudando a presentar al paciente y que no se nos pase ninguna cosa. Ahora bien, eso fue con medicina interna y pediatría. Si se dieron cuenta, todo fue en base a la historia clínica y exámenes complementarios y medicamentos. Entonces, ahora vamos a pasar a cirugía y ginecología, que ya pues llevan unos datos adicionales de la historia clínica, porque se presenta de la misma manera que les dije, con el orden de la historia clínica, y se reportan los hallazgos de nota operatoria en caso de que el paciente, digamos, ingresó anoche con historia de apendicectomía y fue llevado a sala. Y digamos, debemos colocar todos los hallazgos, por qué tipo de incisión, si tuvo colecciones, algunas complicaciones, perforaciones, pérdidas hemáticas, si tuvieron que diseccionar alguna parte de algún órgano. Por ejemplo, el que les estaba diciendo era un apéndice supuestamente normal. El paciente refiere que inició con dolor abdominal, 12 horas de evolución asociado a fiebre, vómitos, diarrea, etcétera. Al examen físico presentaba abdomen en tabla, con hiperestesia cutánea, etcétera, todo eso. Y el doctor pensó que el apéndice ya estaba perforado, por lo que decidieron hacer una laparotomía exploratoria. Pues al momento de realizar los hallazgos, pues encontraron que tenía, digamos, 20 cc de colecciones, o sea, pus,
y sin querer pues perforó el intestino, yo qué sé, o digamos en un paciente baleado, pues tenía lesiones en colon ascendente, descendente, tuvieron que diseccionar tantos centímetros de intestino. Importante también las pérdidas hemáticas, porque generalmente los pacientes quirúrgicos son pacientes que previamente estaban sanos, es decir, ingresaron casi que exclusivamente por la emergencia de que necesitaban una operación, y todos sus laboratorios de ingreso sí van a estar alterados en cuanto a leucocitosis, pero anemia casi es raro que tengan. Entonces, podemos decir, el paciente tenía 12 de hemoglobina, pero tuvo más de 1500 de pérdidas hemáticas, y siempre a todos los pacientes operatorios les dejan hematologías control. Entonces, mire, doctor, fíjese que el día de hoy el paciente presentó una hemoglobina en 7 y tuvo 1500 de pérdidas. No, dicen, va, entonces de la ley el paciente necesita transfusión porque el paciente está diaforético, taquicárdico, con alteración del estado de la conciencia, taquipnéico. Entonces todo eso debemos reportarlo. Y pues similar es en ginecología, con histerectomías y cosas así, es muy, muy similar. Solo se toma la historia clínica general, medicamentos, examen físico, etcétera, y añadido a eso todos los hallazgos en la nota operatoria que está escrita en el expediente médico. Ahí se los dice, ahí se los detalla todo y uno lo va anotando en el chip. En resumen, para pacientes quirúrgicos, pues es igual como les había dicho, orden de historia clínica, en paciente nuevo, orden de historia clínica, examen físico de ingreso, laboratorios al ingreso, medicamentos que se le administraron, y añadido a eso, hallazgos transoperatorios y pues laboratorios control. Y en pacientes ya conocidos, digamos, es un paciente con pie diabético, pues los pacientes con pie diabético pues siempre presentan hiperglicemia, ¿va? Entonces, mire, doctor, el examen físico de hoy, el paciente está con respiración de Kussmaul o algo así. O sea, el paciente probablemente nos esté entrando en una cetocidosis diabética, entonces por eso debemos de reportarlo todo. Y reportar siempre la evolución clínica de las curaciones, porque el doctor no va a estar toda la mañana ahí revisando cómo nosotros curamos. Entonces nosotros prácticamente que muchas veces nos toca solos ir a revisar la herida, y digamos era un pie diabético que iba evolucionando bien, ya tenía tejido de granulación, que es como ese tejido que es como sandía, pero de un día para otro ya le salió mucha fibrina, que es como un tejido amarillo. Entonces nosotros lo debridamos, pero comenzamos a apretar el pie del paciente porque siempre se debe apretar, y comenzamos a ver que comenzó a salir pus. Entonces eso es importante decirlo. Igual si es un paciente que está posoperado, nosotros le limpiamos la herida operatoria, pero de repente vemos que están saliendo secreciones, entonces eso ya no es normal. Hay calor, rubor a la palpación y dolor, y aparte de esas secreciones decimos, mire doctor, fíjese que encontré estos hallazgos a la hora de curarlo, ¿verdad? Entonces ya se le deben añadir antibióticos adicionales. Reportar siempre los laboratorios control y estar pendiente de los cultivos, porque en cirugía sí se realizan bastantes cultivos de secreciones o de heridas operatorias infectadas. Igualmente, aquí casi nunca se dejan curvas, pero si llegan a dejar, debemos de reportarlas siempre, aunque no nos pregunten como tal, pero a la hora de presentar sí debemos de decirlo, porque a veces nos van a decir, hagan interconsulta a medicina interna o algo así para llevar un manejo integral del paciente, porque si no el paciente nunca mejora. Entonces depende mucho de nosotros y del empeño, de la responsabilidad, del compromiso que nosotros tengamos con el paciente, y recordemos que pues no es cualquier cosa, es la salud de los pacientes. Acá les puse un adicional que es maternidad, que ya es en ginecología de 5º año, que también es un servicio, que son las pacientes que acaban de dar a luz. Entonces en maternidad se divide en puerperio quirúrgico y puerperio normal, que son las pacientes postcesáreas y las pacientes que dieron un parto normal, un parto eutóxico simple.
En cuanto al puerperio quirúrgico, que son cesáreas, escribimos día y hora de la cesárea, cuál fue la indicación de la cesárea, porque no se hacen pues cesáreas de rutina, sino que digamos el padre tuvo una taquicardia fetal o estrechez pélvica, etcétera. Entonces, decimos los antecedentes ginecológicos de la paciente, si le realizaron obliteración tubárica bilateral, que es en forma coloquial, se lo voy a decir, es para que ya no tengan bebés. Igual todos los hallazgos transoperatorios, las pérdidas hemáticas, si hubieron complicaciones durante la cesárea, si se rasgó el útero y le tuvieron que hacer una histerectomía o algo así, lo tuvieron que transfundir, cualquier cosa, hizo código rojo, todo eso debemos anotarlo. Y la hematología control postcesárea. Entonces es igual, como les digo, con pacientes quirúrgicos, ellos son bastante delicados en que no hayan infecciones, que no haya anemia, porque generalmente la anemia pues es causada por pérdidas sanguíneas. Y siempre revisar que no tengan infecciones del tracto urinario al ingreso, porque muchas veces son pacientes que ingresan de la emergencia y de una vez los suben a sala, no tienen los laboratorios control en el momento. Entonces, pero ya nosotros en el servicio que recibimos a la paciente ya tenemos los laboratorios que tuvo el ingreso y los control y le decimos, mire doctora, fíjese que la paciente tiene campos llenos de leucocitos en la orina, entonces ya inician tratamiento antibiótico. En caso, digamos, de que la paciente ingresó con un antibiótico adicional o no tan común, que generalmente el más común que dejan en ginecología es ampicilina sulbactam, pero digamos le ingresaron con clindamicina o ceftriaxona o algo así, pues debemos de decir por qué fue que le iniciaron el medicamento, ¿verdad? Entonces, si es clindamicina, pues ahí decimos, fíjese doctor que la ingresaron con clindamicina porque tiene una vaginosis. Y en eso pues sí nos apoyamos bastante en el expediente médico. En caso de que las pacientes tengan sulfato de magnesio, que digamos son pacientes preclánticas, siempre debemos de reportar cuántas dosis de medicamento lleva y a qué hora le toca evaluar. Y en caso de que tocara evaluarlo, siempre vemos reflejos, estado de conciencia, respiraciones, excreción urinaria, todo eso lo debemos de reportar. Y en pacientes que en posparto normal, pues igual, día y hora del parto, antecedentes ginecológicos, hematología posparto, siempre revisar la nota del parto. Como son pacientes, pues diferentes a las quirúrgicas que tienen una cicatriz donde nosotros vamos a ver siempre si está infectada o no, pues a estos pacientes cuando las revisamos pues aparentemente están normal, pero muchas de ellas tienen rasgaduras cervicales o le realizaron episiotomía y no nos dejan tocar a las pacientes, entonces no sabemos. Y todo eso está escrito en la nota operatoria. Episiotomía es el corte que se les hace a las pacientes primigestas que no pueden, no tienen un buen canal vaginal, entonces se les hace una cortadura para ampliar el canal. Entonces todo eso se va anotando porque de acuerdo a eso vemos si no están infectadas esas rasgaduras o episiotomías que se le realizaron. Si tuvo atonía o hizo código rojo, es decir, que tuvo mucho sangrado a la hora del parto, debemos de decirlo siempre en la nota operatoria, en la nota de parto dice cuánto tuvo de pérdidas hemáticas o si hubo alguna complicación para estar pendiente de la hematología control y nosotros decimos porque puede ser que la paciente necesite transfusiones. Igualmente, si tiene antibiótico adicional, puede reportar por qué. Igual, sulfatos de magnesio, cuántas dosis lleva y a qué hora toca evaluar. En ambos casos, sea cesárea o sea parto normal, se debe realizar tacto vaginal a todas. La primera vez pues nos lo van a dejar tocar a las pacientes, pero posteriormente sí. Y pues, ¿qué deben de evaluar? Que no hayan hemorragias anormales, que no hayan retención de restos placentarios, digamos al tocar pues miran que arrastran pues cosas, no son coágulos, no que son como pedacitos de carne, les voy a decir así en forma coloquial, o que huele mal, o que no está el útero involucionado, que es como una pelotita que se forma en el abdomen luego de estar posparto y hay gran hemorragia, pues todo eso debemos de reportarlo a la hora de, pues bueno, esa es una emergencia, pues sí debemos de decirle
a cualquier médico o ginecólogo que se encuentre, o si hay retención o petidez y todo eso, pues a la hora del pase de visita se les dice y ya se toman conductas respecto a eso. Si se dan cuenta, pues es un gran compromiso porque en base a lo que nosotros, a lo que sale de nuestra boca, a lo que nosotros vayamos a revisar, es conforme los doctores pues toman conducta con los pacientes. En unidades de cuidados intensivos, que muchas veces son los con los que más se tiene miedo, ¿verdad? La primera vez que se llega al hospital, y más si es nuestra primera rotación, medicina interna, y me tocó en intensivo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Porque todos los pacientes, ninguno habla, todos están intubados, ¿qué es lo que tengo que presentar? Pues no se preocupen, la historia clínica es exactamente igual, pero que obviamente si los pacientes no hablan, pues nos apoyamos exclusivamente en el expediente médico. Y ahí vamos anotando todo el archivo exactamente como se los presenté al inicio. Datos generales, motivo de consulta, sus antecedentes. Si no tiene antecedentes, pues salimos de la unidad de cuidados intensivos y preguntamos si hay algún familiar que nos pueda apoyar si no están escritos en el expediente. Cómo se presentó al ingreso, si desde el ingreso se tuvo que intubar en caso de que esté ventilado el paciente, o si durante el turno se complicó y tocó que intubarlo, todo eso es exactamente como en orden cronológico, como como se los dije al principio. Lo único que cambia acá son las aminas y sedación, porque muchos de estos pacientes se encuentran chocados. Entonces debemos decir, mire doctor, el paciente tiene aminas vasoactivas, tiene dopamina o glutamina, adrenalina o lo que tenga, calculado a tanto y ahorita le está pasando a tanto cc por hora. Si tiene sedación, qué tipo de sedación tiene, midazolam, fentanil, cualquier otra cosa, atracurio. Y parámetros ventilatorios. En pacientes que estén intubados, no debemos asustarnos, vamos y revisamos que los pacientes intubados todos tienen pues su ventilador mecánico. Ahí tiene unas pantallitas y dan absolutamente todos los parámetros ventilatorios que le debemos de decir al doctor. ¿Por qué? Porque digamos puede ser que el día anterior el doctor lo dejó con ciertos parámetros ventilatorios, pero le sacaron gases en la noche y decidieron cambiarle los parámetros. Entonces nosotros le decimos, aparte de eso, mire doctor, le cambiaron los parámetros ventilatorios porque le realizaron unos gases donde reportaron que tenía una acidosis, una alcalosis metabólica o algo por el estilo. Quiero decir respiratoria, alcalosis, acidosis respiratoria. Aparte de eso, en intensivos se maneja unas fórmulas que se llaman requerimientos basales. Esas son unas fórmulas pues que en el servicio se les van a enseñar a realizarlos. Sus internos generalmente se los enseñan ya en el servicio, pero llevan balance hídrico, excreta urinaria, pérdidas sensibles, pérdidas insensibles. Entonces, aparte de eso, toda la historia clínica, mire, tiene tantas aminas, tantos parámetros, y los requerimientos basales de hoy están, digamos, excreta urinaria en 6 horas, por ejemplo, porque los requerimientos basales se toman cada 6 horas, pero eso ya son cosas del servicio, que eso lo van a aprender allá. De ahí se reportan gases constantemente, porque en intensivo se manejan mucho los gases arteriales o venosos. Entonces, mire doctor, los gases de ayer estuvieron así, mejoró o empeoró respecto a la mañana, pero el día de hoy están así. Y se van comparando. Para eso sirve un chivo especial de intensivo que ya se los voy a mostrar cómo es. Y igualmente infusiones y soluciones. Si de por sí los pacientes que se encuentran en un servicio normal tienen un montón de soluciones, pues en intensivo tienen más aún. Entonces nosotros, aparte de que vemos las órdenes y colocamos en nuestro archivo actualizado qué son las soluciones e infusiones que tiene ahorita, nos volvemos a acercar y vamos viendo en cada bomba de infusión qué es lo que le está pasando. Se mira porque tienen unos papelitos pegados que les dejan enfermería para saber qué hay, y así pues nosotros le apoyamos al doctor
mira doctor, en aquella bomba tiene esto, en esta bomba tiene lo otro, ¿de acuerdo? Y esto es el chivo de intensivo. Si se dan cuenta, pues es muy similar al chivo general. Lo único que se añade acá son requerimientos basales, aminas vasoactivas, sedación, parámetros ventilatorios, y en sus laboratorios pues se añaden los gases arteriales, que son los mismos, se colocan igual, la misma columna de todos los laboratorios que ya les mostré especiales, y aparte de eso se colocan gases arteriales, cuánto tuvo el pH, el PCO2 y todo eso, y ya conforme pasa el tiempo vamos a aprender a interpretarlos. Y algo que se me había olvidado decir es que algunos pacientes que no están ventilados, sino que solo tienen oxígeno o que pueden estar en servicio igualmente, se coloca algo que se llama FiO2, que algunos difusores pues tienen ahí los números, o si no en servicio les van a enseñar cómo calcular el FiO2. Entonces, a la hora de presentarlo, sí le podemos decir, mire doctor, el paciente está con mascarilla con reservorio, o a 10 litros de oxígeno, con FiO2 en 50, en 100, o lo que le estén pasando. Pues eso ha sido mi ponencia, hasta lo que les puedo aportar ahorita en cuanto a los servicios. Recuerden no tener miedo a preguntar. Es normal tener miedo el primer día, no saber qué hacer, pero espero que esta charla pues les sirva a no estar tan perdidos, y pues si necesitan alguna ayuda o quieren que les pase algunos formatos que yo tengo de mis chivitos por ahí, pues yo con mucho gusto se los puedo pasar. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues puedo ayudarles a responder, y si no lo sé, pues lo averiguo y se los comparto. Muchas gracias. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctora, por aceptar nuestra invitación y por dedicar su tiempo el día de hoy a la actividad. Queremos recordarle a todos los participantes, antes que la palabra clave es hospital, que para poder obtener su certificado al final de esta actividad deben estar presentes en 2 de las 3 charlas que se impartirán y completar la asistencia, la cual se estará enviando en estos momentos por medio del chat de Zoom. A continuación vamos a tener un pequeño espacio para poder contestar algunas dudas que surgieron durante la charla. La primera sería si podrías explicar qué es un chivo para los compañeros que pues, son extranjeros y no entienden la palabra. Sí, como lo mencioné al principio, un chivo es como un resumen de la historia clínica. La historia clínica pues creo que sí es universal para todos los países, pero el chivo es una síntesis de todo el expediente médico, y lo vamos realizando conforme al expediente médico y lo que vamos hallando diariamente con los pacientes. Cualquier cambio en los medicamentos, laboratorios, todo eso se va actualizando, y conforme a eso nos ayuda a presentar y ver la evolución clínica del paciente. La siguiente es, ¿todos los medicamentos se deben decir de memoria o se puede ver la hoja que se tiene como chivo para presentarlo? Generalmente sí te dejan decirlo, por eso como les digo, el chivo es nuestra salvación, porque obviamente tenemos 5 o 6 pacientes a cargo, pues sí es bastante difícil como que recordarse de todo, y más si somos, pues estamos por primera vez en el hospital y uno así como que me quiero memorizar y se me queda. Entonces sí, los podemos tener anotados para decirlos a la hora del pase de visita. Siguiente. Buenas tardes, doctora. El consejo más importante para el primer día de hospital, ¿cuál sería según su punto de vista? Pues para mí es compromiso con el paciente y responsabilidad con el paciente. Ese es el mayor consejo que les puedo dar, porque en nosotros está también la vida del paciente, y todo lo que nosotros decimos pues repercute bastante en la salud de ellos, porque los doctores confían bastante en nosotros,
y pues enfrentarse. Como les digo, es normal tener miedo, pero todos empezamos así sin saber nada. Como manera de anécdota, pues la verdad es que a mí sí me hubiera gustado recibir esta charla, porque yo mi primer día pues llegué sin saber nada, o sea, ni siquiera llevaba archivos, ni siquiera sabía lo que era eso. Entonces yo también, igual como muchos, pensaba de que tenía que aprenderme todo de memoria, y a la hora del pase de visita pues ya se me había olvidado hasta el nombre de la paciente, ¿verdad? Y como es primera vez y uno como que, puchis, ¿cómo se llamaba? Entonces, apoyarse en sus internos. Ellos son la salvación porque, como les digo, ya tienen la experiencia recorrida, entonces pueden ayudarles en muchas cosas. La siguiente es, buenas tardes, doctora. ¿Cómo son los horarios comúnmente para los externos? Pues aquí en Guatemala la hora de entrada generalmente es a las 7 de la mañana y se sale a las 4 de la tarde y siempre se dan una hora de almuerzo. En horario de turnos, pues se quedan de corrido hasta en cuarto año, si no estoy mal, todos se van a las 12 de la noche del turno, y ya en quinto año, pues sí, hacemos turnos de 24 horas. Igual en sexto año se hacen horarios de 24 horas, se dice 24 horas, pero al final es más, ¿verdad? Porque digamos, ingresamos en la mañana 7 de la mañana, salimos a las 5 a nuestro posturno, si es que el hospital nos da posturno, depende de eso, y volvemos a ingresar, si ingresamos el mismo día, pues nos vamos a las 5 y regresamos a las 6 de la mañana a ver nuestros pacientes, y dependiendo el servicio en el que estén, pues se tienen que quedar de corrido hasta las 4 de la tarde, que es la hora de salida normal. La siguiente, disculpe, excelente ponencia. Una duda cuando uno hace esas observaciones sobre el paciente, como por ejemplo, creo que tiene un soplo, ¿debo decirle al doctor de turno enfrente del paciente o cómo hacerlo para no asustarle al paciente? Pues no podemos decírselo así al doctor cuando se lo estamos presentando. El paciente muchas veces no sabe incluso lo que estamos hablando porque hablamos con términos médicos. Igual, algo que sí tengo que decirles y que hay que tener mucho cuidado es con los pacientes VIH positivo. A ellos sí se les dice, pero muchas veces ellos no quieren que se le digan a los familiares. Entonces, por cuestiones legales y todas esas cosas, pues ellos tienen el derecho a que sus familiares no lo sepan. Entonces, no debemos decir, ay, el paciente VIH positivo. No, eso no es correcto, es una falta de respeto para el paciente, además que es pues algo personal, pues son expedientes privados, y aparte que hay un montón de pacientes a la par, pues, o sea, no son cosas delicadas. Entonces, podemos decir el paciente seropositivo. O doctor, la serología a él le salió positiva. Y de ahí él pregunta cuál, pues la de inmunocompromiso. Entonces poco a poco vamos adquiriendo como que esas palabras un poco así como que ya de médicos que nos ayudan a expresarnos de una mejor manera, que el doctor nos entiende y que no nos asustan al paciente. Entonces el cuarto es, en cuanto hacía el soplo, le decimos, mire doctor, fíjese que yo al auscultarlo, sí se lo podemos decir enfrente del paciente, porque estamos enfrente del paciente pasando visita, yo lo ausculté y le ausculté un soplo. Entonces el paciente no sabe qué es un soplo. Entonces podemos decírselo y el doctor va y dice, va, gracias, ahorita voy a revisar, y va él, y si te dice, sí, tiene un soplo mesosistólico, así, ya ahí te dice con todas las especificaciones y ya. Y de ahí viene el doctor. Generalmente nosotros como estudiantes no damos información a los pacientes, sino que son los mismos doctores. Ellos se encargan de dar el plan educacional, porque eso es algo que sí me faltó escribir acá, es el plan educacional que se le debe dar a sus pacientes. Y debemos informarles de todo lo que está pasando en cuanto a su salud. Generalmente lo hace el doctor, el que se lo va diciendo. Y pues si el doctor ya se lo dijo y nosotros ya vimos cómo lo hace el doctor, y si nos vuelven a preguntar, pues nosotros le vamos y le decimos pues con las mismas palabras que dice el doctor, con palabras que ellos nos entiendan, digamos, fíjese madrecita,
que se le oculta es que no sé cómo explicarlo, pero que tiene un problema en su corazón, por lo que le vamos a tener que hacer un examen del corazón, un ultrasonido, para ver que todo esté bien. Entonces eso es lo que se le puede decir al paciente, porque ellos no entienden términos médicos. Pero es muy importante el plan educacional, porque de ahí la gente va saliendo de los hospitales, y más que son hospitales públicos, que sí, que ahí me lo mataron, que ahí me lo infectaron y que no sé qué, y que nunca me dijeron que tuve, y de repente me hicieron un montón de laboratorios y yo nunca supe que tuve. Entonces, importante eso, plan educacional con los pacientes. Gracias. La siguiente es, ¿los doctores permiten leer el chivo delante de ellos o se molestan? Como les digo, depende de cada doctor. Eso sí que depende mucho de cada doctor, pero nosotros tengámoslos ahí. Yo eso hago. Yo siempre tengo mis chivos, y pues ahora nosotros no nos dicen nada, porque son tantos los pacientes que se los prometo que muchas veces hasta a ellos se les dificulta un poco. Conforme van agarrando agilidad mental, pues uno ya se va acordando, este paciente fulanito de tal le dejamos un laboratorio y tiene tanto, pero eso es conforme al tiempo. La primera vez sí podemos cargar nuestros chivos y poder ir presentándolo, pero no titubear. O sea, por eso les quise dar a conocer esta herramienta que yo utilizo para saber puntual hacia dónde ir. Porque si no, le va a decir el doctor, ¿cómo así que tenés esa hoja, tenés ese chivo y ni siquiera lo puedes utilizar? Entonces mejor presentarme sin eso, porque de nada te sirve. Entonces, ojo con eso. Si vamos a tener esa herramienta, hay que saberla utilizar y saber cómo utilizarla. Por eso les quise enseñar eso, porque de repente, si no saben utilizarla o titubean mucho, se la van a terminar quitando, y pues sí va a ser un poco perjudicial para ustedes. Siguiente dice, las historias clínicas de los pacientes, ¿nosotros como externos tenemos que realizarlas o alguien más las hace? No, eso es nuestro, eso es totalmente nuestro. Ya van a ver que conforme vayan al hospital, pues hay un montón de papelería que deben de hacer, incluyendo algo que se llaman enterados. Nosotros aquí en Guatemala le llamamos enterados a las historias clínicas, que llevan todo lo que les dije: datos generales, motivo de consulta, historia de la enfermedad, revisión por sistemas, antecedentes, factores de riesgo, perfil social y examen físico. Eso lo hacemos nosotros como estudiantes. Muchas veces, como les mencioné, al ingreso, pues son tanto los pacientes también que llegan al ingreso, que los doctores de la emergencia, ellos sí hacen una media nota de ingreso donde escriben motivo de consulta, historia de la enfermedad, y eso es todo lo que escriben. Entonces, muchas veces se les pasan muchos datos que sí son relevantes para el doctor a la hora del pase de visita. Entonces, por eso nosotros debemos ir y entrevistar al paciente. Por eso les digo, compromiso con el paciente y no solo ir a revisar papeletas, porque puede ser que lo que hayan escrito sea mentira y nosotros pues lo vamos a corroborar con el paciente. O muchas veces se les pasan los medicamentos en emergencia de sus antecedentes médicos, o si ya estuvo ingresado previamente, y eso solo lo vamos a saber nosotros preguntando. ¿Y a quién? Al paciente. Sí nos apoyamos en el expediente, pero importante el contacto con el paciente. Y esa es nuestra responsabilidad, porque como les menciono, la salud de ellos está en nuestras manos, porque depende de lo que nosotros digamos, el doctor toma conducta a partir de eso. Siguiente dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿cada cuánto hay turnos? Pues depende de cada hospital, de cada país, creo yo. En cuanto a nosotros aquí en Guatemala, pues es cada 4 días, turnamos cada 4 días. Por último tenemos, ¿qué otras funciones cumple el externo aparte de presentar al paciente? Pues depende de cada hospital, porque digamos en Zacapa, pues los externos pues son los encargados de ir a traer los laboratorios al laboratorio, sacar muestras de hemocultivos, sacar muestras de urocultivos, todos los cultivos los sacamos nosotros, gases arteriales los sacamos nosotros, sondas las colocamos nosotros, ir a traer rayos X también es nuestra responsabilidad, y ir a presentar pacientes. O sea,
No solo presentar en el pase de visita, digamos, interconsultas con otra especialidad. Digamos, es un paciente de medicina interna, pero le encontraron una masa, le hicieron un ultrasonido y tiene una hernia. Esa ya no es manejo de medicina interna, sino que es de cirugía. Entonces, si dicen, háganle una interconsulta a cirugía, nosotros como externos somos los encargados de ir al encargado de cirugía, al que tenga que recibir las interconsultas y presentar al paciente para que llegue a revisarlo para ver si es quirúrgico o no. Aclaro, esto no es en todos los hospitales, sino que depende de cada lugar, porque si no estoy mal, en Guatemala, pues los residentes son los que hacen estas cosas. Igual en Guatemala, si no estoy mal, ellos sacan los laboratorios para todos los laboratorios del paciente. Y aquí en Chiquimula hacemos lo mismo, solo que los laboratorios siempre los reporta enfermería y también los rayos X. De ahí todo lo hacemos igual, pero muchas veces enfermería está a cargo de muchas cosas. Entonces se les pasa y pues nosotros como estudiantes no vamos a quedarnos sentados ahí esperando que, mira, tráigame los laboratorios, pero ya va. Y nosotros sentados y tal vez enfermería pues ocupada con otros pacientes, a veces solo hay una enfermera para todo el servicio. Y pues la cosa es apoyarnos y la salud del paciente es primero, y si en los laboratorios pues el doctor no toma conducta a veces, entonces nada nos cuesta caminar al laboratorio, ir a traer los laboratorios y presentarlos. Esas son nuestras funciones. Gracias. Por último tenemos, dice, un externo debe estar preparado para suturar. Sí. En la emergencia nosotros suturamos. Todo lo que llegue a la emergencia se sutura y es suturado por externos, pero eso se le enseñan pues ya en la práctica. Internos se enseñan cómo se debe suturar. Si ustedes pueden intentar buscar en YouTube videos de cómo se hacen las suturas y comenzar, si tienen su equipo, pues intentar practicarlo, pueden realizar, pero sí, todas las suturas están a cargo de nosotros. Pues gracias. Por último tenemos nada más una duda de si podría compartir las diapositivas. Claro que sí, se las puedo compartir. Bueno, esas serían todas las preguntas que tuvimos. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, y le cedo la palabra a Jonathan. Bueno, también reiterando, doctora, los agradecimientos por parte de nuestro comité y por parte de nuestra asociación. De verdad que ha sido de mucha ayuda y es un gran apoyo a todos los estudiantes. Créame que los 125 que estamos ahorita presentes, pues están agradecidos con usted y gracias por la bonita ponencia que nos trajo.